Muy buenos días con todos. Señoras y señores, a la expectativa del arribo a nuestros estudios, ella ya está en medio de las circunstancias naturales que predominan en la capital de la República. Nuestra invitada, doctora Tania Moreno, ex fiscal subrogante, ex fiscal general subrogante. Con escasas posibilidades, la doctora nos ha manifestado desde su domicilio particular, ya está transitando hacia nuestros estudios. ¿Por qué la fiscal subrogante Tania Moreno no puede indagar la denuncia respaldado por la ciudadanía y a la cual la propia doctora Moreno tiene el convencimiento de que es una fuente a donde ella debe apelar para opinar, ilustrar al país y difundir un mensaje esclarecedor de el momento que está viviendo nuestro país? Previamente, señoras y señores, me ponen atención, con todo respeto a ustedes, una carta el día de ayer, fechada 27 de marzo, le dirige el doctor Montúfar, César Montúfar, le dirige a nuestro jefe de Estado, señor licenciado Lenín Moreno Garcés. Tengo en mis manos una copia y me conviene porque mi misión es traer a ustedes la mejor información, la más enriquecedora para ustedes en el conocimiento pleno de los hechos. Envía al despacho del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, así dice la nota, al presidente Moreno, le dice: presidente, de mis consideraciones, con sentimiento de indignación, el país hoy evidencia cómo en la última década de la corrupción, o mejor, con sentimiento de indignación, repito, esto es muy importante, el país hoy evidencia cómo en la última década la corrupción se ha transformado en un hecho sistémico, estructural y planificado, propio de un esquema de delincuencia organizada transnacional. Aquello ha causado un perjuicio incalculable para el Estado, no solo en lo económico, institucional y ético, sino también en la legitimidad democrática. El país entero reclama verdad, señor presidente, reclama transparencia, sanción a los responsables y la recuperación de los bienes públicos perdidos y la recuperación de los bienes de propiedad pública perdidos. Todo ello por supuesto, con estricto apego a principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso en un marco de independencia de las autoridades encargadas de esta misión. La consulta popular del 4 de febrero y la consecuente instalación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio abren un camino de esperanza. Estarán escuchándonos los señores integrantes de este consejo, a la cabeza el ilustre Julio César Trujillo. No obstante, señor presidente, le dice César Montúfar, las acciones hasta ahora emprendidas resultan insuficientes dada la magnitud y complejidad de los casos que se deben investigar y que se deben sancionar. Resulta ineludible, por tanto, tomar medidas adicionales si se desea hacer efectivo su pronunciamiento de que el país requiere una cirugía mayor contra la corrupción.
Esto lo dijo usted, señor presidente, y es un agregado de Recorderis, del periodista que está leyendo esta carta que usted debe haber a esta hora de la mañana, desde esta víspera, haber leído. Por ello le dice el doctor Montúfar, señor presidente, y en marco de los instrumentos internacionales que el Ecuador ha ratificado en relación a la lucha anticorrupción, en especial el artículo 5.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Artículo 5, numeral 4. Es lo que estoy leyendo y responde a la orientación que le da para una eventual revisión, que estamos seguros el señor presidente sabe y comprende a qué se refiere la Convención de Naciones Unidas, al igual que lo hizo la hermana República de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, un acuerdo para establecer en nuestro país una comisión internacional que apoye el trabajo de las instituciones ecuatorianas en la determinación o en la investigación y persecución penal de delitos en contra de la administración pública, la determinación de las estructuras y actividades de quienes lo perpetraron y la ejecución de mecanismos eficaces para la recuperación de recursos perdidos. Este tipo de acuerdos no van en detrimento de la soberanía nacional, como sí lo produce la operación de las organizaciones delincuenciales que abusaron de los bienes públicos, sino que están orientados, señor presidente, a incrementar las capacidades institucionales internas, garantizando su imparcialidad y el seguimiento de protocolos internacionales. Debe tenerse presente, agrega César Montúfar en carta dirigida al presidente Moreno, debe tenerse presente que la aplicación de este tipo de acuerdos requiere tiempo. Por ello, resulta pertinente que el Estado ecuatoriano, representado en su persona, realice esta invitación lo más pronto posible, honrando así su propio planteamiento en la pasada campaña electoral. Firma la comunicación César Montúfar, ciudadano con la correspondiente cédula de identidad y un sello de receptividad que le ha ofrecido o le ha ofrecido a su comunicación la Presidencia de la República. Hay constancia de la recepción de esta comunicación. ¿Por qué le escribió doctor Montúfar de cajón? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio Democracia. Creo que los ecuatorianos hoy, como dice la carta, indignados, nos hemos comenzado recién a dar cuenta de la magnitud y la complejidad de los hechos de corrupción que han azotado y se perpetraron en la última década. Yo no digo que la corrupción fue inventada por el correísmo. Evidentemente en el pasado hubo casos, yo diría, también indignantes de perjuicio de los bienes públicos, pero la corrupción durante el correísmo se transformó en un hecho, como dice la carta y he venido sosteniendo, y no solamente yo, sino otras personas, en un hecho estructural, en un hecho sistémico, en una manera de gobernar. Por eso mi denuncia del pasado 3 de marzo en contra del expresidente Correa y otras personas por delincuencia organizada. Es decir, estamos frente a un escenario, estamos frente a una realidad que denota ya un esquema delincuencial mucho más complejo
y además que adquiere connotaciones transnacionales. Estamos hablando de delincuencia organizada transnacional, porque están involucrados actores transnacionales. Esto implica un grupo delincuencial que se tomó el Estado por la vía electoral, que controló todas las instituciones clave para la investigación y la persecución judicial de los hechos que afectaron a la administración de los recursos públicos, de la administración del Estado, que se tomaron los poderes públicos, que crearon todo un esquema para ocultar y para generar en el Ecuador un régimen de impunidad. Hoy vemos, y solamente tomando como datos, por ejemplo, Gonzalo, los informes de Contraloría hasta el año 2016, es decir, todavía cuando estaba a cargo de la Contraloría el ex Contralor Carlos Polit. Estamos hablando de más de 2.160 informes de Contraloría con responsabilidad penal que han sido remitidos a la Fiscalía. 2.167 para ser exactos. Hasta el 16, sin contar los del 17 y los del 18. Habida cuenta de que además con el cambio de Contralor y con la presencia del Contralor subrogante que ha comenzado a destapar muchos casos, estos informes van a aumentar y van a ser mucho más complejos y mucho más graves. Esto nos da cuenta de que, en realidad, la institucionalidad ecuatoriana que fue arrasada por el correísmo, tomada por el poder político durante la última década, no está en condiciones, Gonzalo, y tenemos que admitirlo, no está en condiciones de llevar adelante la investigación y la persecución judicial de todos estos casos, de dar al país verdad, justicia y reparación, porque no solamente se trata de que sean sancionados los responsables, sino de llegar a recuperar esos recursos. Y para eso están los instrumentos internacionales que además son parte del orden jurídico ecuatoriano. Sí, sí. El Ecuador ha ratificado todas las convenciones de lucha anticorrupción, las de Naciones Unidas, del sistema interamericano. Y existe el ejemplo además de Guatemala reciente. Guatemala, en una situación similar a la que se agrega también el tema de la violencia y violación de los derechos humanos, pidió a Naciones Unidas, precisamente al secretario general, amparándose en el artículo 5.3 de la Convención de Naciones Unidas en contra de lucha anticorrupción, el que se establezca una comisión internacional con personas técnicas especializadas que apoyen a las instituciones nacionales. Aquí de lo que se trata es de que exista un apoyo a las instituciones nacionales para que de esa forma, de esa manera, podamos el país o puede el país encontrar un camino para llegar a la verdad y poder encontrar justicia. Ese es el sentido. De ninguna manera, como dice la carta, esto implica un desmedro a la soberanía nacional. Sí, violación a la soberanía nacional representó la actuación de esta organización delincuencial, que como vimos en el juicio en contra del ex vicepresidente Glass, entregó las decisiones más importantes del Estado a Odebrecht, una empresa extranjera, que entregó la soberanía nacional en situaciones como la preventa anticipada de petróleo a empresas chinas. En el sector eléctrico uno podría decir lo mismo. Eso sí representa un desmedro de la soberanía. Aquí estamos hablando de instrumentos internacionales, de organizaciones internacionales que están dentro del ordenamiento jurídico, porque la Constitución establece que los instrumentos internacionales que ha ratificado el Ecuador son parte del ordenamiento jurídico nacional. Ese es el sentido de la carta, mi querido Gonzalo. El señor presidente, más bien usted, señor doctor Montúfar, mantenía temores que le presionan a individualmente recordarle todas estas garantías que tiene nuestro país para que el señor presidente de la República, a nombre de la ciudadanía, ejercite la práctica o la aplicación de toda la normatividad constitucional y legal con la potencial intención de esclarecer este tema y de acudir a los organismos internacionales a los cuales, en el ejemplo centroamericano, el resultado fue altamente beneficioso y favorable, un homenaje a la verdad, seguramente relativa, dirán algunos exigentes ciudadanos guatemaltecos, pero usted piensa que,
y todos pensamos que Guatemala ejercitó esto a manera de un ejemplo para el resto de países, que apeló o acudió a la concurrencia de Naciones Unidas. Usted, en el caso nuestro de el señor presidente de la República intervenir de esa manera o usar este recurso, ¿qué exigiría a Naciones Unidas o qué garantizaría en simultáneo Naciones Unidas para aclarar este tema? ¿Qué no va a hacer aquí el gobierno o qué no va a lograr establecer el gobierno? ¿Qué no van a hacer? Ahí sí, ¿qué no van a hacer las instituciones por lo que estamos viendo, por lo que estamos contemplando ya por larga data? Ocultando hechos muy significativos que quedan en la impunidad. Y por eso la señora doctora Tania Moreno ha pedido con énfasis especial hablar con usted, que es uno de nuestros representantes directos, ¿no es cierto?, del estamento ciudadano, y explicarle seguramente algunas cosas. Adelántenos, ¿qué usted le preguntaría, aparte de lo que acaba de manifestarnos, ¿no? Bueno, yo no tengo la cualidad que usted tiene, Gonzalo, de ser periodista y requeridor de información. Es nuestra obligación. Otro tipo de información, pero además es una cualidad, es una destreza, una preparación que se adquiere con los años. Pero mire, Gonzalo, yo creo que en este momento las instituciones ecuatorianas, esa es la razón por la cual, además, yo creo que es pertinente este llamado del presidente Moreno a las Naciones Unidas, que además él lo dijo en la campaña electoral, hay que decirlo. Él ha dicho dos cosas, importantes. Él ha hablado de una cirugía mayor a la corrupción. Y en segundo lugar, él dijo en campaña electoral que una salida era o podría ser el llamar, precisamente siguiendo el ejemplo de Guatemala, la CICIG de Guatemala, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se estableciera una comisión similar en el Ecuador. Pero relativo a lo que usted me consultaba sobre la Fiscalía, yo creo que la Fiscalía ecuatoriana vive una crisis sin precedentes, que es resultado de un largo proceso de intervención política por parte del gobierno, dentro de una institución que requiere, como la que más, absoluta independencia para llevar adelante las investigaciones penales, en este caso que afectan a la administración pública. Creo que no hemos visto en la historia nacional, usted, Gonzalo, que tiene algunos años más que yo, debe recordar, si es que alguna vez hemos visto un enfrentamiento entre el fiscal principal, el fiscal titular o el fiscal subrogante. Si alguna vez hemos visto que se ha establecido en la Fiscalía, como vimos clarísimo durante el periodo del ex fiscal Galo Chiriboga, cómo esta institución trabajó y se convirtió en un órgano, podríamos decir, casi de impunidad, especializado y dedicado a la impunidad respecto del anterior gobierno. Y creo que hemos visto asimismo cómo esta institución ha sido absolutamente debilitada. No obstante aquello, Gonzalo, yo que desde el año pasado, por la denuncia que hice al ex vicepresidente Glass y por el juicio en el que participé como acusador particular, pude también ver, y le digo con satisfacción y con orgullo como ecuatoriano, que dentro de esa institución hay funcionarios, hay fiscales, hay un personal comprometido con el país, que no tiene esta relación política, que piensa institucionalmente. Claro. Y creo que eso también es importante rescatar. Entra en desespero por ausencia de concreciones, que ellos conocen seguramente, pero que les toca mantener una cúpula absolutamente sigilo, ¿no? Política, politizada, que responde no a los intereses institucionales de la Fiscalía o del país, a quienes se deben como funcionarios y servidores públicos, sino que responden a los altísimos, los dirigentes, la cabeza, que responde al gobierno, que responde a un presidente que no debería responder. Yo creo que eso nos da cuenta de que es necesario, por lo tanto, si queremos realmente desmantelar, porque me parece que es la palabra, o más una palabra más fuerte utilizaría, extirpar este estado de corrupción al que el país fue llevado por el correísmo. Si queremos realmente revelar, descubrir
y sancionar este esquema delincuencial y este grupo delincuencial que se tomó el Estado ecuatoriano, yo creo que es necesario o son necesarias no solo las medidas que se han adoptado, positivas. Yo creo que la consulta popular tiene un saldo positivo. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio abre muchísimos caminos de esperanza en el sentido de que evaluará correctamente a las autoridades que debe evaluar y esperamos inicie los procesos para su reemplazo. Ese es un poco lo que yo pensaría es en este momento la hora que vive el país en este tema tan complicado, tan complejo como es la lucha anticorrupción. Ok, estamos haciendo un poquito de tiempo. En realidad la circulación y la carga vehicular en las calles capitalinas es intensa. Nosotros tuvimos que salir un poquito más antes por propia experiencia de nuestros domicilios para empatar con la hora de nuestro compromiso de encuentro aquí en Radio Democracia. Pero vuelvo a repetir algo que me parece muy importante. La doctora Tania Moreno, fiscal subrogante. ¿Usted considera que la doctora Moreno o doctor Montúfar sigue siendo la fiscal general subrogante en su condición de primera fiscal que por normatividad constitucional, en ausencia del fiscal titular, en este caso el doctor Vaca, y hay inmerso en un procesamiento de carácter político, ¿no es cierto? No, él alegará que no está bajo procesamiento penal, porque la justicia no ha dado demostraciones de demandar precisamente aquello, o no hay las motivaciones legales para que el Consejo de la Judicatura haya exigido a los otros estamentos jurisdiccionales que pongan en el escenario de la duda, la sospecha y la demanda o el enjuiciamiento de carácter penal al ciudadano Vaca. El ciudadano Vaca está este momento en una condición de indiciado y también sometido al inicio con todas las características que demanda la ley de un juicio político de la Asamblea Nacional. Para no enredarme como estoy enredándome, y le pido perdón a la ciudadanía, yo tengo que cuidarme y observar la forma como estoy averiguando. El ciudadano César Montúfar cree en qué estado está el señor fiscal general de la República, doctor Vaca, este instante. Bueno, como le decía hace un momento, Gonzalo, creo que la Fiscalía General del Estado está en una situación de crisis sin precedentes. Y creo que el fiscal general en este momento creo que afronta algunos procesos en los cuales tendrá que responder. Me parece que la publicación de esa conversación telefónica entre el expresidente de la Asamblea, Serrano, y el ex Contralor General del Estado incumplió los procedimientos legales que requerían para que una conversación de esa naturaleza que fue grabada pudiera ser publicada, y creo que allí el fiscal general no ha explicado lo suficientemente. Lo que ha dicho es que hubo una urgencia debido a que él consideraba que su vida corría peligro. Uno bien podría decir quizá uno de los personajes más cuidados, con mayor protección, que cuenta con la mayor guardia de seguridad del país desde el fiscal general, y hay razones para que así sea. Claro. Creo que afronta, por lo tanto, el juicio político, un juicio político que creo yo, de acuerdo a cómo las fuerzas dentro de la Asamblea se han manifestado, muy probablemente va a llevar a su censura y destitución. Afronta la evaluación que tiene que hacer también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que creo deberá tomar en cuenta, y allí yo voy a presentar la evidencia que tengo, tomar en cuenta situaciones muy concretas en las que considero que el fiscal general ha actuado en función de
proteger, de impedir que el expresidente Correa pueda ser vinculado a procesos de investigación, pueda ser, por lo tanto, investigado en esos procesos. Yo le puedo mencionar dos. Uno de ellos, el que yo mismo presenté. Sí. Yo presenté en el mes de noviembre, en el proceso que él abrió, que el fiscal general abrió, de investigación por cohecho, a raíz o como derivación del juicio por asociación o de la instrucción previa, de la instrucción fiscal por asociación ilícita en contra del vicepresidente, la que yo presenté una denuncia y sencillamente el fiscal la descartó. Y está otro elemento que es muy importante en el juicio en contra de Alexei Mosquera, eso fue destacado por varios medios de comunicación. Él no incluyó piezas importantes, elementos importantes, pruebas importantes. Hasta este momento, no obstante una especie de clausura que han dictado desde una clausura de su autoridad, una cancelación prácticamente de su misión, al tenor de algunas modificaciones que han otorgado fuerzas políticas y fuerzas favorables. En mi condición de periodista tengo que decirlo, fuerzas favorables al señor fiscal general titular. O sea, yo creo que el asesor o el asesorado más bien, doctor Montúfar, doctora Tania Moreno, el asesorado fundamental del señor presidente de la República, del expresidente de la República, perdón, licenciado Moreno, presidente actual, del expresidente Correa, resulta ser, no imaginativamente, ni por consecuencia de las cosas que conoce la ciudadanía, sino porque así fue. Eso lo pudimos visualizar largo trecho. Asesor fundamental del despacho del presidente en materia legal y constitucional fue el doctor Vaca. El doctor Vaca está sometido a un procesamiento de carácter político que ha entrado ya en sus esencias preliminares de cumplimiento de normatividad legal. Y usted queda, ¿en qué condiciones, doctora Tania Moreno, en qué condición queda usted para darnos cuenta del grado de autoridad con la que estamos tratando este momento y por qué usted confía o dentro de la circunstancia que usted atraviesa, cree que la presencia en nuestros estudios, en una denuncia pública seguramente, el doctor César Montúfar era indispensable que nos acompañe en esta mañana? Ahí le ubico dos interrogantes con mi cordial bienvenida, respetuosa bienvenida como dama y no sabemos si decirle fiscal subrogante todavía. Bueno, buenos días a toda la ciudadanía. Sí, efectivamente, mi condición ahora es que me encuentro suspendida de funciones, tanto de fiscal provincial de Pichincha, así como de fiscal general subrogante. Pero usted no deja de ser fiscal subrogante. No, por el acto administrativo con el cual yo fui notificado justamente el martes anterior. ¿Por quién? Con una resolución del presidente del Consejo de la Judicatura, estoy suspendida las funciones. Es decir, este rato yo no puedo ejecutar ningún acto investigativo conforme justamente a mi calidad de fiscal. Entonces, este rato yo estoy sin funciones, fuera de la institución, por 90 días. Así dice la resolución, o más bien dicho, hasta los 90 días. ¿Qué calcula usted que estratégicamente ellos han ubicado estos 90 días, seguramente para que usted no tenga ninguna posibilidad de retornar a su despacho a cumplir con sus obligaciones mientras dure la sustitución legal y constitucional que tiene que operar, en este caso en su contra, ¿no?
Claro, uno de los efectos justamente con la suspensión es que yo no continúe investigando en mi calidad de fiscal subrogante, en este caso cumpliendo el 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, las investigaciones que les hice por denuncia a través de también de un acto urgente. Cumplí yo ese rol y estaba investigando justamente actos que según los denunciantes podría haber cometido en este caso el señor fiscal general. Este es un proceso investigativo, o sea, estoy cumpliendo mi rol como fiscal. Uno de los denuncias que fue por fraude procesal que presentó el doctor Andrés Páez, ese era justamente que estaba relacionado al caso 30S. Entonces, obviamente, al estar suspendida, el efecto es que no puedo ejecutar ningún acto con respecto a esa investigación. Claro, pero usted pide que testifique lo que sabe, lo que conoce, lo que tenga la intención de hacerle conocer a la ciudadanía. El dueño de la institucionalidad ecuatoriana, de la democracia, de la verdad, es la colectividad a la que usted le debe y todos le debemos absoluto y total respeto. Por supuesto. ¿Qué quiere decir en presencia del doctor Montúfar, doctora Moreno? A ver, yo estoy consciente, en primer lugar, que en mi calidad de funcionaria pública, obviamente estoy sometida a un escrutinio. Justamente que la ciudadanía me diga si soy buena o mala funcionaria, y las personas en general tienen ese derecho justamente de denunciar ya conductas penales, la cual obviamente es sometida a investigación por parte de la Fiscalía. En razón que efectivamente yo he conocido que a través de medios que el señor César Montúfar presenta una denuncia, no tengo muy claro, por eso lo digo, porque yo no todavía no he recibido la denuncia. Según solo por los medios públicos indican que es una denuncia por delincuencia organizada. El señor Montúfar tiene todo el derecho. No estoy confrontando. Y yo siempre creeré que la investigación es una garantía, pero para eso hay que justamente someterse a un debido proceso con las consecuencias también que tiene el denunciarlo los hechos, ¿no? Entonces, desde ese punto, no hay ninguna objeción a que las personas en sí, no solo el señor César Montúfar, sino todas las personas que conozcan de un hecho presuntamente... Estamos obligados como ciudadanos. Exactamente, es obligación moral y para algunos sujetos también incluso hay la obligación legal de denunciarlo. Pero sí es muy importante y por eso es que yo había pedido, porque yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, entiendo que también el señor César Montúfar no me ha conocido, como para que indique que hay una delincuencia organizada con el señor fiscal general. Entonces... ¿Usted quiere replicar de que no hay esa delincuencia organizada? A ver, yo estoy consciente porque obviamente soy la persona que está siendo denunciada. No he cometido ningún delito, menos delincuencia organizada. Pero creo que no se refería a su autoridad. Por eso le digo, yo no tengo claro la denuncia que ha presentado, claro. Simplemente me estoy refiriendo a lo que he conocido a través de los medios, ¿ya? Y justamente por eso es una de las consultas que se hace por parte del Consejo de la Judicatura para saber quién investiga al fiscal general y a la fiscal general subrogante por existir una denuncia. Vuelvo y repito, yo no me opongo a que a una persona denuncie. Tiene esa obligación moral y legal. Pero yo no he cometido ningún delito de delincuencia organizada. Con nadie, y menos con el señor fiscal general. El artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial. Del Código Orgánico de la Función Judicial dice, fuero por delitos de acción pública. La Sala de lo Penal conocerá las acciones que por responsabilidad penal de acción pública se sigan contra el presidente o la presidenta de la República, el vicepresidente de la República, los asambleístas y las asambleístas, los consejeros y las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, las y los vocales del Consejo General de Estado, la defensora o defensor público general, el procurador, la procuradora, las de los superintendentes, los consejeros o consejeras, los jueces, las juezas, el Tribunal Contencioso Electoral, los jueces de todas las autoridades de primer nivel, una de las cuales... Permítame, perdón. El 192, ¿no? Sí, 192. Ahí no consta. Allá. Le leo al público. Sí. Sí. La investigación preprocesal y procesal en contra del fiscal general corresponderá al fiscal general subrogante. En los casos de violencia intrafamiliar no se reconoce fuero especial. Esto ya es otra cosa. Aquí está la facultad que usted tiene, la obligación que usted tiene tenga la bondad de explicarnos. De investigar la fase preprocesal y procesal. ¿Qué significa esto? Si efectivamente yo tengo una denuncia formal o tengo la noticia crímenes por cualquier medio, es mi obligación, conforme usted acaba de leer el 192. ¿Darle a conocer? No. Abrir una investigación. Y eso es lo que he realizado. Pero una vez que ha sido suspendida, inmediatamente se ha notificado. O sea, este rato yo no puedo hacer ningún acto investigativo, no puedo porque estoy suspendida de funciones. ¿Pero pueden conversar entre ciudadanos? ¿El doctor Montúfar puede averiguar lo que crea menester averiguarle a la ciudadana Moreno? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Doctora Moreno, buenos días. Efectivamente es la primera vez que tengo el gusto de conocerle personalmente. Yo presenté el 3 de marzo una denuncia por delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa, Así es. el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, el ex fiscal general Galo Chiriboga, el ex contralor Carlos Poli Fayoni, el ex procurador Diego García y la empresa Odebrecht como persona jurídica. Tal vez hay una confusión. Yo no presenté una denuncia en contra de la doctora Moreno. Pedí sí en la parte final de la denuncia, en la última página, que dado que esta denuncia estaba dirigida contra el fiscal general titular Carlos Vaca Mancheno, para que vaya entendiendo al público. Sí, él se excusara de conocerla. Igualmente pedí que la doctora Moreno, como fiscal subrogante, también se excusara de conocerla, esa denuncia, puesto que había sido mencionada en uno de los elementos que yo utilizo como base, como noticia criminis que estoy poniendo a conocimiento de la Fiscalía, y por una declaración del propio del propio fiscal Carlos Vaca Mancheno, en el sentido de que la doctora Moreno tendría alguna relación política con uno de los denunciados. Me olvidaba de incluir en la lista de denunciados al ex presidente de la Asamblea Nacional, señor José Serrano. Esa es la razón por la cual yo consideraba que la doctora Tania Moreno no debía conocer también mi denuncia, y me ratifico en eso, creo que no debía conocer mi denuncia, ante lo cual lo que hizo el fiscal Vaca Mancheno fue enviar al Consejo de la Judicatura una consulta para que el Consejo de la Judicatura, a mí me sorprendió esa decisión del fiscal, determinara, como que fuera la institución que pudiera determinar quién estaba en capacidad de conocer esa denuncia. Y el Consejo de la Judicatura, a su vez, envió esta consulta a la Procuraduría General del Estado. ¿Quién debía determinar el que debe conocer de la Desde mi perspectiva, yo no soy abogado, pero me parecía que era lo que debía ocurrir es que, si es que yo solicitaba que no conozca el fiscal general, tampoco la fiscal subrogante, conociera el fiscal que en el concurso hubiera obtenido la mayor puntuación. Es lo que yo creía que iba a suceder. Esa consulta la hace el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura envía a la Procuraduría, y entiendo que el día de ayer la Procuraduría ya contestó, y la contestación que da la Procuraduría va en el mismo sentido que yo había previsto, había pensado,
ir a decirle al Consejo de la Judicatura que en realidad quien debe conocer esta denuncia por delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa y otras personas que he mencionado, debe ser el fiscal, el fiscal que hubiera obtenido la mayor votación luego de la doctora Moreno. Creo que es un paisano mío. En el concurso, entiendo que es en este momento el fiscal de Imbabura, un doctor Rea. Sí. Entonces yo entiendo que ahora, ya con esto, el Consejo de la Judicatura determinará quién debe conocer la denuncia que presenté en contra del expresidente Correa, y se me deberá ya llamar ya para reconocimiento de firme y para que inicie el proceso de investigación. Ese es el procedimiento. Y la razón por la cual presenté una denuncia por delincuencia organizada, y eso es importante clarificar, es porque considero que hay suficientes elementos en este momento, suficientes denuncias de corrupción en todos los ámbitos de la administración pública del gobierno del expresidente Correa: petróleos, minería, telecomunicaciones, obras de infraestructura, electricidad, comunicación, salud, educación, etcétera, etcétera, que denotan que para este momento, no estamos hablando de casos de corrupción aislados, de hechos de corrupción espontáneos, que responderían a funcionarios públicos que transgredieron la ley para beneficiarse personalmente, sino que fueron hechos planificados, organizados, que hubo todo un proceso en el que se cambió incluso la misma constitución, se cambiaron leyes, se cambió la forma de organización de la administración pública, se crearon ministerios como Ministerio de Sectores Estratégicos, se firmaron decretos de emergencia, se cambió la ley de la contratación pública, se cambió la ley de la Contraloría, se cambió el Código Integral Penal para hacer que delitos en contra de la administración pública se transformaran en otros delitos, se disminuyera incluso la posibilidad de que fueran investigados funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Se nombró todo el expresidente Correa. Estamos, desde mi perspectiva, ante un modelo de delincuencia sistémica y estructural, y para eso el artículo 369 del Código Integral Penal establece un delito que es delincuencia organizada, que además para mí tiene una connotación transnacional. Por eso es que he pedido a Naciones Unidas, he pedido al presidente Moreno que llame y que invite a Naciones Unidas a una conformación, a la conformación de una comisión similar a la de Guatemala, para que apoye al trabajo de las instituciones nacionales. ¿Por qué el señor presidente, en este caso Moreno, requiere de un exhorto de su parte, de la mía o de cualquier otro ciudadano para ejercitar una tarea que me parece es de sentido común, muy lógica, a la que él debía haber apelado ya hace rato? Es lo que usted trata de hacernos entender al resto de ciudadanos, doctor Montúfar. Él hizo esta formulación durante la campaña electoral, y ahí me extraña que ya casi un año después de su gobierno todavía no haya tomado esta decisión. Creo que el llamamiento a consulta popular, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio son pasos positivos, pero absolutamente insuficientes. Creo que el presidente tiene que respetar la independencia de las funciones, no tiene que dar opiniones respecto a juicios. Por ejemplo, hace pocos días, ahí me parece que el presidente hizo una declaración deplorable al calificar y opinar sobre una sentencia como fue la sentencia en el caso a favor de Sedatos, de sobreseimiento a la empresa Sedatos. Eso no debía ser el presidente. Él no tiene que meterse en la justicia, no tiene que opinar, no tiene que presionar de ninguna manera a jueces y fiscales. Pero en este caso sí puede actuar, y podría actuar cumpliendo su propia palabra, honrando su propia palabra y llevando adelante lo que yo creo que es esta cirugía mayor a la corrupción. ¿Estaba usted prevista y obligada a hacer, doctora Moreno, si es que no le caía, perdone por la frase, y el público, y especialmente usted como dama, si no le caía el hacha dispuesta por la estratagema global de la cúpula gubernamental, no actual, sino anterior, que tiene mucho que ver con todo lo que César Montúfar ha recogido, y usted naturalmente también debe haber tenido y alista una especie de cañón con lo cual usted hubiera enterado a la nación cómo son las cosas, para dejarlo en esos términos. En otras palabras, a nombre de la ciudadanía, y como estamos conversando, le pregunto qué habría hecho si no le suspendían en sus funciones, porque el doctor Yal se apuró en suspenderle, dijo no, es muy, muy peligroso,
la intervención de esa autoridad subrogante y entonces nosotros rápidamente se pusieron de acuerdo con el fiscal Vaca, seguramente hasta el doctor fulano de tal, al que no le ha mencionado el doctor Motúfar, y a todos le convenía que usted salga del ruedo, digamos, de este escenario más que del ruedo, porque no se trata de ninguna acción taurina, ¿no? Pero es un ruedo misterioso, inequívocamente afectado por una hermandad, por una solidaridad de autoridades que han entrampado a estos procesos de esclarecimiento, que es lo que está viendo el país a esta hora del gran día, donde pensábamos que usted nos iba a ofrecer toda la verdad. ¿Qué conocía usted? Conversando, como que estuviéramos conversando con el público. No está usted juzgando, no está usted cometiendo, digamos, un perjurio ni cosa por el estilo. ¿Qué es lo que usted le habría comentado, le habría respondido al señor denunciante ciudadano, el doctor Montúfar? A ver, con respecto a su pregunta, ¿qué es lo que estaba pasando dentro de las investigaciones? A ver, coincido con usted que esto no es aislado. Esto ya se venía realizando a través de varias resoluciones que se tomó. Primero, se retiró al equipo investigativo policial. Esto fue en el mes de enero del 2018. ¿Al que le acompañaba usted? Al que me acompañaba a mí durante 5 años. Era justamente el capitán Paredes, quien ha trabajado conmigo y todo su grupo más de 5 años. Se retiraron. ¿El ministro del Interior? Posteriormente, a través de una resolución ya interna, se retira a mis asesores. ¿Ya? Entonces me quedo de 10 asesores que se tenía en Pichincha, me quedo yo con 3 asesores. Entonces, si usted ve... ¿Y puede hacer eso el señor? El señor fiscal general, por supuesto, está dentro de las facultades de él. Eso hay que decirlo. Achicar, digamos, el nivel o el número de asesores de su subrogante me parece extraño, ¿no? Sí, lo que hace es retirarle al personal. Mandado unos 20 más para que le ayuden a usted. Efectivamente se investigue. Entonces, el día martes que estuvo o que fui ya notificada yo con esta medida cautelar, estaba para rendir la versión 2 señores policías con respecto a una denuncia que hace el doctor Diego Fuentes con respecto a la intimidación de un señor policía. Toda vez que ya el señor policía había rendido la versión en la fiscalía. Y por ende, obviamente con los resultados de eso me correspondía a mí como fiscal general subrogante analizar y resolver el siguiente paso, que de ser el caso de tener elementos hubiese sido formulación de cargos. Eso con respecto a las investigaciones, no puedo decir más de los resultados porque hay una prohibición expresa de decir, o sea, cuáles han sido ya los elementos que yo tenía hasta el momento dentro de las investigaciones. No, este rato yo no tengo absolutamente ¿Perdió nada. la memoria? No, para nada. Y espero nunca perder la memoria. Jamás perder la memoria. Porque usted nos amenaza a los ciudadanos, en buenos términos, asumirlo de esa manera. Nos amenaza, decimos ciudadanamente, con que vamos a conocer la plena, la verdad, todo lo que ha ocurrido. Le cae el doctor Yal, le cae el hacha, le cae el señor fiscal general y le prohíben en simultáneo que usted siga y continúe indagando, investigando y obviamente dando reportes a la ciudadanía de lo que es su oficio, de lo que es su obligación legal y le dejan silente, desarmada prácticamente de toda probabilidad. Pero en una conversación ciudadana usted debe haber conversado con una multiplicidad de ciudadanos en los que confía, y ellos saben
O le cambio la pregunta, ¿quiénes saben de lo que usted sabe? Bueno, yo en la Fiscalía tenía abierta 4 investigaciones. Una por peculado, otra por fraude procesal, otra por incumplimiento contra el señor fiscal general. Dentro de esas las 4 era... Una de peculado, presunto peculado, porque hay que decir claro. La otra que sentido? Es por fraude. Explíquele por qué por peculado. Peculado que tuvo como antecedente una solicitud realizada por el señor Villavicencio y el doctor Andrés Páez, en la cual me adjuntan copias simples, porque siempre hay que decir la verdad, de un presunto informe de Contraloría. Entonces, por eso se abrió por peculado. Dentro de esa investigación, yo ya había recibido algunas diligencias, siempre garantizando el debido proceso, en este caso del señor investigado, y ya se estaba obteniendo algunos resultados. Esa la una. La otra del fraude procesal, que la presenta el doctor Andrés Páez, referente a una posible manipulación de unos videos. Sobre eso también ya se estaba realizando diligencias, especialmente también señalaron en esa investigación algunos de los presuntas víctimas en las cuales fueron sentenciados dentro de los casos 30S. En esta investigación también ya se estaban realizando diligencias muy importantes. Y la otra era un incumplimiento de orden legítima que lo puso un exfuncionario de la Fiscalía. Y la última era la denuncia del doctor Diego Fuentes por intimidación y posible fraude procesal basado en una declaración juramentada que hace un señor policía con respecto justo al audio que, bueno, ya todo el mundo conoce. Entonces, especialmente de la última, el día martes anterior se iba a receptar la denuncia de 2 policías que, según manifestó el señor Ibarra, quien es el señor que presenta la declaración juramentada, que era necesario dentro de la investigación y obviamente del resultado de eso saber qué paso correspondía a Fiscalía. Obviamente todo esto ya está sin avanzar en la investigación, toda vez que todavía no hay fiscal general subrogante, ¿ya? Entonces obviamente ningún funcionario continúa con las investigaciones, porque como decía el señor Montúfar, recién ayer creo que ya hubo un pronunciamiento de la Procuraduría y yo en eso estoy plenamente establecido que efectivamente al dar este tipo de criterios, que sea la persona del mejor puntaje, sí se fortalece la carrera fiscal. Yo pienso que eso sí es muy importante. Algo que también no quería dejar. Señor, estoy pidiendo públicamente que tenga la bondad de ubicar al señor fiscal de Imbabura para ver qué acciones él piensa cumplir, pues es elemental. Yo, con respecto a esto que manifiesta el señor César Montúfar, porque no quisiera dejar en el aire esto. Usted me pidió que le trajera y el doctor Montúfar está desesperado por conocer realmente qué es lo que quiere decir. Pacientemente esperando. No, le molesto un poquito. Que yo, primero, me parece que queda súper claro porque en distintos medios se ha indicado que Tania Moreno tiene una denuncia de delincuencia organizada. Con la aclaración que ha hecho el señor César Montúfar es muy importante. No hay una denuncia contra Tania Moreno por delincuencia organizada. Pero lo ha hecho clara con el doctor Montúfar de que hay una organización delincuencial perfectamente organizada para robarle al pueblo ecuatoriano en términos generales, con tantos episodios que me martirizan y que van a pasar a la impunidad, con las quiromancias, perdone por el término, el público y usted, exfiscal subrogante, con una serie de actitudes desleales con la verdad, eso es, y de ocultamiento de... Es un tipo penal que justamente permite ver que todas las personas que se reunieron y cumplen una función dentro de una estructura delictiva, ¿sí? Obviamente todas ellas van a ser procesadas dentro de este tipo penal. Y eso ha sido muy importante, este tipo penal.
procesar a todas las personas que formaban parte de eso y cumplían un rol dentro de esa estructura penal. O sea, ¿usted está de acuerdo de que hubo una organización delictiva? A ver, yo no puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que sí puedo decir es que con una denuncia o con cualquier noticia que nosotros tengamos como fiscalía, estamos en esa obligación de investigarlo en una forma objetiva, guardando el debido proceso y obviamente si hay víctimas, Doctora, buscar esa reparación. Ya han pasado muchos días, mucho tiempo, y usted ya se ha dado cuenta en dónde están las cosas, en qué punto se encuentran en este momento las circunstancias. La organización delictiva está defendiéndose este momento, pero a base de unas trafacías procesales medias extrañas, no adecuadas a la misión de una fiscalización de la justicia que cumple ese rol, la Fiscalía General del Estado. Y entonces le aíslan del escenario a usted. Pues no somos tan tontos en no colegir aquello, los ciudadanos. Le aíslan a usted porque estaba con ganas de decir algo que usted conoce. Y usted siempre nos ha amenazado que va a decir la verdad a como dé lugar. Y hoy ha llegado el momento. ¿Qué conoce usted? ¿Quiénes son los responsables de todo lo que está pasando? ¿A quiénes quieren encubrir? ¿A quién usted se hubiera enfrentado para acusar al fiscal Vaca y seguramente dar paso a que la denuncia y las consideraciones que había formulado el doctor Montúfar acusando al expresidente Correa, usted empataba con él por las cosas que había rescatado en el tiempo, en que no estaba usted todavía en funciones de investigar, pero sí estaba, es como yo, si estoy cubriendo un gran episodio, yo tengo que estar al día, no obstante que no tenga mi programa preparado para enunciar aquello. Me suspendieron en la radio. Entonces, doctora, ahora que tiene la oportunidad de decirle al pueblo ecuatoriano, ¿qué conoce usted? ¿A quién están encubriendo? ¿Y cómo podría usted darle respuesta a la inquietud del señor doctor Montúfar si ha pedido su comparecencia? Aquí está él. Y están los micrófonos libres de esta radio para escucharle. A ver, yo me voy a ratificar en lo que yo siempre he manifestado. Yo como funcionaria cumpliré con lo que me determina la Constitución, es decir, que a través de una investigación objetiva y de encontrar elementos contra una persona, obviamente a través de los mecanismos legales pertinentes, obviamente haré mi pronunciamiento, en este caso a través de pedidos de formulación de cargos, pero obviamente con todo el sustento legal. Yo en este momento sería una irresponsabilidad mía decir o sostener acusaciones, pero sí garantizar que se haría o se hará una investigación objetiva. Si hay elementos para las personas, sea quien sea, obviamente se formulará cargos por las conductas penales que a través de los resultados de las investigaciones podamos obtener, sea delincuencia organizada, sea peculado, sea cohecho, sea el tipo penal o la conducta penal establecida. En eso sí yo sí quiero ser súper clara. Como fiscal, lo que estaba haciendo es cumpliendo mi rol bajo el principio de objetividad. No me quiero quedar en que solo amenazo y no digo nada, pero obviamente, si bien estoy suspendida en funciones, pero no he perdido esa calidad todavía de funcionaria pública, por lo que obviamente estoy en la obligación de cumplir con una normativa. Ciudadanamente usted tiene una obligación con la justicia y con la comunidad nacional de decirnos la verdad. Así es, y lo haré siempre. Si yo conozco algo de usted, yo tengo la obligación, no por periodista, sino por ciudadano, de decirle a la autoridad correspondiente que yo conozco que usted cometió algún desliz o algún acierto
y que usted incluso conoce la verdad. Entonces yo, haciendo uso de esa facultad ciudadana, le pido a usted que nos diga qué conoce usted, qué esconde este momento popularmente la justicia ecuatoriana. Ya no le puedo preguntar de otra manera, sino tan directamente como lo que... Sí, tengo claro su pregunta, pero también yo he sido súper clara. O sea, sería en este momento una irresponsabilidad mía indicar qué es lo que yo he conocido, porque eso está bajo un proceso de investigación y hay una disposición clara en la cual nos obliga a todos a mantener la reserva de esas investigaciones. Entonces, por eso le digo, yo no lo podría decir. Nunca vamos a conocer, ¿eh? A ver, es que estas investigaciones... No vamos a conocer nunca. ¿Qué le hace? A ver, ¿qué le impide si es que yo continúo... Usted dice que conoce, doctora. A ver, yo estoy investigando. ¿Qué conoce usted, doctora? A ver, es que eso le digo, quiero que quede claro. Yo conozco en razón de unas investigaciones que estaba realizando. Ya. ¿Qué logró conocer? Por eso le digo, es que eso quiero que me quede claro. Hay una prohibición expresa en la cual, cuando estamos en un proceso de investigación, no se puede revelar la información. Esa diferencia cuando ya estamos en una instrucción fiscal. En ese momento, obviamente, se puede hacer pública las... Pero al señor Salazar, que le está supliendo este momento, no sé si sea la palabra adecuada, que es el sucesor favorito del doctor Vaca, ¿no? Es el hombre de confianza. Este doctor se presta para todo, ¿no? Es un gigante en materia de conocimiento jurisdiccional. Puede ser incluso presidente del Consejo de la Judicatura si en un momento dado al doctor Yal, doctor Julio César Trujillo, y al Consejo de Participación Ciudadana le digo, Consejo, ciudadanos, tengan la bondad de no permitir la influencia del Consejo de la Judicatura en el silenciamiento de las personas que quieren decir la verdad. Ayúdame en ese sentido, doctor Montúfar, ¿qué debería contestarme el Consejo, con que era una sola persona, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que está contrarreloj, actuando este momento? ¿Qué debería hacer este momento? Porque el momento en que la doctora va a hablar, ¿qué ha investigado? No qué va a investigar, sino qué ha logrado investigar, que ha logrado indagar y establecer como responsabilidades de determinadas autoridades, jueces y funcionarios de alto nivel, ella logra establecer, pero le suspenden, doctor Montúfar, le suspenden. Cuando usted ya está actuando, incluso le suspenden. Entonces, ¿dónde está la bolita, pues? Mire, Gonzalo, yo creo que en este momento el país se encuentra en una encrucijada. Creo que el Consejo de Participación Transitorio tiene un desafío enorme, enorme. Tienen 6 meses para evaluar a las autoridades que deben evaluar de acuerdo a lo que fue el mandato del 4 de febrero. Ese mandato, me parece a mí, claramente alcanza al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene que ser evaluado y me parece que de lo que ha sido expuesto, el Consejo tendrá que analizarlo con objetividad, siguiendo el debido proceso, el principio de legalidad, pero aquí se trata de que nos fortalezcamos institucionalmente. Ese es si de esto vamos a salir bien, tendrá que ser institucionalmente. ¿Qué objeciones tiene, le pregunta el Consejo? Ha habido muchas denuncias. ¿Qué objeciones tiene usted, señor doctor Montúfar? Le dice Julio César Trujillo o cualquiera de los vocales de este Consejo. ¿Qué diría usted? No, yo creo que tienen un desafío enorme y tienen 6 meses. No, ¿qué objeciones plantearía contra el doctor Yal? Contra el Consejo de la Judicatura. Ha habido denuncias, hubo incluso algunos correos electrónicos, información que se develó de presiones directas, de intervención en el proceso de selección de jueces, de influencia política, de correos con el expresidente Correa. Me parece que incluso, no estoy seguro de esto, correos con el secretario jurídico de la presidencia, en el que tachaban a unos candidatos, quitaban a otros, ponían unos, ponían otros. Una intervención directa en la justicia. Pero creo que
evidentemente, esos elementos tienen que ser analizados por el Consejo de Participación, evaluados por el Consejo de Participación, para decidir, desde mi perspectiva, la cesación del Consejo de la Judicatura y el inicio del proceso que tendría que darse para su reemplazo. Es fundamental porque hay una discusión sobre eso, Gonzalo. Hay una discusión sobre si la consulta popular le faculta al Consejo de Participación Transitorio a evaluar y cesar al Consejo de la Judicatura. Desde mi criterio, el Consejo de la Judicatura está dentro de las instituciones que podrían ser evaluadas y cesadas por el Consejo de la Judicatura. Pero hay una cosa, Gonzalo. Aquí el tema es de tiempos. La doctora Moreno nos ha dicho que ella fue cesada por 90 días. Hasta 90 días. Hasta 90 días. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a suceder después? Hasta tanto, ¿qué va a suceder con el Consejo de la Judicatura? ¿Qué va a pasar con el fiscal Carlos Vaca Mancheno? Que claramente sí tendrá que ser evaluado por el Consejo de Participación Transitorio y además enfrenta un juicio político en la Asamblea. Es decir, aquí hay un escenario institucional, yo diría, complejo, muy preocupante, que denota la debilidad institucional que en este momento el Ecuador tiene. Por eso es que a mí me parece que es fundamental, yo insisto en la comunicación, en la carta que le envié ayer al presidente de la República, en el sentido de que tenemos que afrontar, desde mi perspectiva, este esquema de delincuencia organizada que se instauró en el Ecuador, fortaleciendo las instituciones ecuatorianas, fortaleciendo los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Despolitización, fuera cualquier pero solo su buena intención es válida. Pero Guatemala se demoró 4 años en establecer un informe de sus autoridades. Nosotros requerimos, teniendo conocimiento la doctora Moreno de lo que está ocurriendo, le suspenden. Sí, pero Gonzalo, permítame una cosa. Es que su recurso o su petitorio muy respetable ya no funciona para la necesidad por conocer la verdad. Es que no hay otra alternativa, Gonzalo. Claro, pues abogar porque me ayuda en esta entrevista, incluso con la doctora mire, Gonzalo, Moreno. También soy morena. Es que mire, Gonzalo, ¿qué es lo que tenemos? O sea, yo no estoy en desacuerdo, por supuesto, más bien apoyo fervientemente que los casos de corrupción. Porque me pidió a mí que le traiga a usted, sí, eso me sorprendió que ella la doctora había solicitado que yo esté presente, a lo cual yo no me puedo negar, por supuesto. Claro, más aún si pregúntele, doctor, porque a mí no me hace caso. Pero solo si me permite terminar esta idea. Es decir, mire, Gonzalo, el nivel de corrupción al que llegó el Ecuador, el estado de corrupción que se construyó en el Ecuador durante la última década, no es posible, desde mi perspectiva, respetuosa a las instituciones ecuatorianas, que podamos salir de ellas solo con el trabajo de la institucionalidad ecuatoriana. Aquí se trata de una fiscalía, de una contraloría, de una procuraduría, tres instituciones principales que estuvieron a cargo de personas absolutamente vinculadas política y personalmente con el expresidente de la República, que ahora protegen. Aquí estamos hablando de un esquema. Yo le comentaba hace un momento, Gonzalo, 2.167 informes de Contraloría con responsabilidad penal que han sido trasladadas desde la Contraloría a la Fiscalía entre el 2007 y el 2016. Faltarían todavía contabilizar aquellas de 2017 y las de 2018. Si estamos hablando de un trabajo que tiene Fiscalía en este momento que es impresionante. Ese trabajo no está en condiciones, desde mi perspectiva, y yo saludo y siempre he mencionado la existencia, porque he podido ser testigo de funcionarios comprometidos dentro de la Fiscalía, personas puestas la camiseta del país y de la institución en su trabajo, no están en condiciones. ¿Qué implica eso? Que tenemos que buscar mecanismos amparados en los instrumentos internacionales, que son parte del ordenamiento jurídico nacional, en la perspectiva de que puedan darse condiciones de investigación de delitos transnacionales que no solamente permitan llegar a la verdad, sino también encontrar a los responsables y además encontrar los mecanismos para que pueda haber una recuperación. Pero hasta eso ya se acaba el mundo. Lo otro, Gonzalo, sería, pero evidentemente, los procesos tienen que seguir, las investigaciones en Fiscalía tienen que seguir. Yo mismo sostengo que ya el fiscal Vaca, esa es una de las razones por las cuales yo creo que él tiene que ser investigado. Ya tiene suficientes elementos dentro de las investigaciones que surgieron del juicio en contra del ex vicepresidente y otras personas por delincuencia organizada, no solo para mantener investigaciones previas, sino para ya abrir instrucciones fiscales.
Yo le solicité ya abrir instrucción fiscal en contra del expresidente Correa en el proceso de investigación por cohecho que él abrió a raíz del juicio por enriquecimiento ilícito. Es decir, hay los suficientes elementos. Yo no estoy diciendo que no hay los elementos para que se inicien investigaciones, instrucciones fiscales y posteriormente ya juicios. Pero el punto aquí, Gonzalo, es que la magnitud, la complejidad de estos delitos requieren una intervención mucho más profunda. Entonces, son las dos cosas. Yo no estoy diciendo que las instituciones ecuatorianas se detengan, no, tienen que seguir, Fiscalía tiene que seguir. Ayúdeme cuando le piden que le traiga yo a usted, le ruego encarecidamente, le digo, doctor Montúfar, la doctora Moreno le quiere confiar a usted algunas circunstancias. Yo no conocía a Gonzalo, o sea, usted me sorprendió y yo evidentemente no me puedo negar. Si es que una alta funcionaria pública, una servidora pública como la doctora Moreno, pide que yo esté presente en una, o que comparezca en una entrevista, yo no puedo decir que no. ¿Qué es lo que me quiere decir? Creo que ella tenía la necesidad de que yo le aclare el tema de mi denuncia, y creo que le he aclarado el tema. Pero yo creo que aquí importante es algo, Gonzalo, y con eso tal vez cierro esta parte. Gonzalo, todavía no estamos conscientes en el país. ¿De qué? Del estado de corrupción que se creó en el Ecuador. Este estado de corrupción, comencemos. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Este estado de corrupción no es 3 o 4 hechos aislados. A mí me preocupa esto, Gonzalo. Me preocupa que tengamos a un vicepresidente preso por una sentencia de 6 años, que tengamos a un exministro como Alexei Mosquera preso por una sentencia que no sé de cuánto tiempo, 3 o 4 casos más de funcionarios altos o medianos del anterior gobierno, y ahí termine la cosa. Por eso es que planteé la denuncia por delincuencia organizada, porque esto es mucho más grande. Esto tiene que ser visto en conjunto. Esto tiene que ser visto como una estructura delincuencial que planificó lo que hizo. Las instituciones tienen que seguir funcionando, pero tenemos que abordar el toro. Tarde de este lunes, que dentro del marco de sus... Estoy leyendo una crónica, ¿no? ¿Verdad? Dentro del marco de sus competencias, notificó a la fiscal subrogante Tania Moreno con la suspensión temporal de su cargo como medida cautelar. ¿Cautelar de qué? 1. La semana anterior, el Consejo de la Judicatura aceptó a trámite 2 quejas administrativas que se presentaron en contra de Moreno. La primera denuncia fue hecha por el ministro del Interior, César Navas, por dolo, por una comunicación que la fiscal había enviado al comandante general de policía en relación a los equipos investigadores que ella había solicitado y se le habían retirado, como nos acaba de represar a manera de anuncio. Otra denuncia fue presentada por la asambleísta Cristina Reyes, quien acusa a Moreno de ser la tercera pieza, entre comillas, en el caso de las conversaciones entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. En dicho audio se menciona a una amiga que, según el fiscal general Carlos Vaca Mancheno, se trataría de la fiscal subrogante aquí presente. El Consejo de la Judicatura aclara: la suspensión temporal no constituye un anticipo de sanción o de criterio y garantiza el debido proceso en relación a las denuncias que dicha funcionaria ha recibido en su contra. Esto es importante. Previo a la notificación del Consejo de la Judicatura, Moreno brindó una rueda de prensa, etcétera, etcétera. Denuncia que intentaron pagar a sentenciado para que la inculpara, en la que afirmó que no renunciaría a pesar de las intimidaciones de las que ella dice sufrir. Pero también la fiscal hizo una denuncia en su rueda de prensa e indicó que Ernesto Montenegro, sentenciado en el caso Estrella Dorada, o también conocida como pases policiales, recibió una propuesta de $50,000 y asesoría jurídica para que inculpara a Moreno en el caso. Tras hacerse pública la suspensión, Moreno expresó que no ha sido notificada de forma oficial sobre ninguna sanción en su contra por parte del Consejo de la Judicatura. No puedo quedarme callada.
No puedo quedarme callada. No dejan que se investigue casos importantes como el 30S, expresó la fiscal. Tania Moreno responsabiliza sobre lo que ocurra con su seguridad y de su familia al fiscal general titular Vaca Mancheno. Esta es una crónica del lunes, no de este lunes, sino del anterior. O sea, ha pasado todo este tiempo y ayer la doctora Moreno me hace saber de que algo quiere confiarnos en esta emisora, que goza de una credibilidad sustantiva, a Dios gracias por nuestro comportamiento periodístico y el que exigimos siempre a nuestros invitados, decir la verdad. Entonces lo que les quiero pedir a los dos es que hagan un esfuerzo o que él les hizo arrepentir de usted exigirle que le diga, claro, dígale a qué me trajo, para qué me invitó, por qué quería que yo esté aquí. Yo le insisto nuevamente a la doctora Moreno, ¿por qué razón entonces quería que yo esté presente y aquí Gracias, comparecido? doctor Montúfar. Sí, efectivamente, yo había solicitado tener un diálogo con el señor César Montúfar, primero para que me conozca personalmente y también que quede claro. ¿No le ha conocido antes? No, personalmente no, al señor Montúfar nunca, obviamente a través de los medios de comunicación. Y justamente era una de las preocupaciones mías el que se diga a través de los medios que si yo he cometido algún tipo de conducta sobre delincuencia organizada. Entonces, bueno, me ha aclarado, a la cual yo le agradezco y le agradezco a usted también la apertura que ha tenido para esta aclaración que para mí como funcionaria es muy importante. Yo no formo parte de una delincuencia organizada. Ahora sí es muy importante y tomando en consideración su pedido. A ver, coincido con usted en que esto no es aislado. Se ha buscado a través de todos los medios necesarios. Exacto. Primero, buscar una desacreditación. Mire las denuncias. Una puesta por el ministro del Interior en la cual me dice que he cometido dolo. Cuando estamos hablando de dolo, estamos hablando de una conducta penal. A ver, lo que se ha hecho es que efectivamente, tras el retiro del personal policial y que fuera notificado en forma legal, en este caso al señor comandante, a la señora directora de pases, inclusive al mismo ministro, que no se retire ese personal hasta que concluya la investigación a la máxima autoridad. Entonces, le hicieron caso omiso, porque se retiró. Entonces, esto parte de una función que nos prevé el Código Orgánico Código Orgánico Integral Penal, en la cual nos dice que nosotros contemos con el personal técnico especializado y en este caso se lo hizo con la policía. Al incumplir, hay una conducta penal que está en el artículo 282, que es el incumplimiento de orden legítima, porque esa delegación era legítima. Eso es lo que se hizo. Señor comandante, de usted no cumplir, estaría incurriendo en esta disposición. ¿Usted encuentra dolo en eso? No había ningún dolo. Lo que estaba pidiendo es que los dejen investigar con los resultados que tras las diligencias se obtenga. Eso era todo. Pero se me pone una denuncia a mí. La otra, con todo respeto, tampoco lo conozco a la señora asambleísta Reyes. Ayer algo escuché en una entrevista en la cual justamente manifestaba el por qué se solicita mi destitución y en la por qué se me dice que hay negligencia manifiesta dentro del proceso Pases y hace referencia a lo que manifestó el doctor Vaca durante su comparecencia al 9 de marzo. Es decir, no sabe y no tiene claro siquiera el por qué supuestamente yo he cometido una negligencia manifiesta. Porque también hay que ver quién tiene la capacidad de denunciar. Lo establece el 113 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y entiendo que ella podría indicar que
es por ser persona natural y que tiene un interés directo. No sé cuál es el interés directo de la señora asambleísta, toda vez que a la señora asambleísta en mi vida yo le he investigado a ella, que obviamente tendría toda la facultad, sea como víctima o sea como persona investigada. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo, las investigaciones es una garantía para que se sepa la verdad. Pero aquí lo importante, y en esto sí quiero resaltar, que se permita el debido proceso, se me permita a mí ejercer mi debido proceso. O sea, que no empiecen a hacerlo en una forma, entre comillas, ágil y se busque una destitución. Entonces, usted ya está destituida. A ver, si no estoy destituida. El renglón estratégico que van a utilizar. Bueno, podría ser uno de los defectos, de cual no lo podemos descartar, ¿no? O sea, obviamente se abrirán los sumarios administrativos. ¿Te resulta incómoda o simplemente no hables que vamos a estar confirmándote en el puesto o ratificándote en la función? A ver, eso es lo que yo Pero siempre... no digas nada. No investigues, no investigues. Déjalo ahí. ¿Y ahí usted qué respuesta les da? Que yo haré lo que tengo, si me permiten, yo investigaré hasta el final. Hasta el final, con los resultados. ¿Qué ha investigado hasta este momento? Como le dije ya, dentro de las 4 investigaciones... ¿A qué ha llegado? ¿A qué conclusiones ha llegado? Denos unas 2 conclusiones, por lo menos. A ver, es que le indico que hay una prohibición de todo esto? ¿Es un grupo inmenso, es una organización? No, ninguno de los que yo estaba investigando estaba por delincuencia organizada. Yo lo manifesté por cuáles tipos, pero no es la una por un presunto. ¿Está de acuerdo entonces con el doctor Montúfar? Sobre esta tipo penal, que efectivamente nosotros como Fiscalía sí tendríamos que a través de las diligencias pertinentes ver si efectivamente aquí en el Ecuador había una estructura delictiva. Pero eso obviamente tiene que estar debidamente fundamentado. Debidamente fundamentado con el resultado con realizando diligencias que obviamente están previstas en el... Exactamente, ¿Qué conversiones. le investigar a usted en esa línea? A ver, como si está le toca planteado, investigarle a usted al doctor Chal, usted ya lo ha investigado. Si le toca y le corresponde como fiscal subrogante y jefe de Fiscalía de Pichincha, por decirlo de esa manera, ellos están en escenario de su jurisdicción investigadora. A ver, a mí entonces, como fiscal usted general... sí debe tener algunas investigaciones anticipadas que le llevan y conducen a las siguientes conclusiones que pasa a manifestarnos, doctora. A ver, esto es importante aclarar. El doctor Yal goza de fuero de Corte Nacional. Es decir, que por esta razón, quien tiene de existir investigaciones, en este momento, general, el fiscal general. Pero le corresponde. Yo personalmente no tengo... No está. Y a usted, cuando usted llega, le tienen, no sé si temor, no le tienen confianza y entonces le suspende rápidamente. Entonces le nombran al infaltable doctor Salazar, pues. Entonces nos dejan a todos con solamente la ocurrencia o la macroidea de apelar a Naciones Unidas para que, igual que en Guatemala, nos den investigando. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, yo como entonces, funcionaria... ¿para qué hay la función jurisdiccional? Como funcionaria judicial... no comparto lo solicitado en este caso por el señor César Montúfar, porque con toda la crisis, que obviamente no hay que desconocerla o decir que no existe, pero yo pienso que existe a nivel de jueces, de fiscales, gente muy preparada para investigar esta denuncia y todas las que vengan. Y todas las que vengan. En eso sí yo sí quiero ratificar. Tanita, usted cuando quiera denunciar, aquí estamos a la orden suya. Muchísimas a cualquier gracias. Hora, en cualquier escenario donde usted quiera. Muchas estamos gracias. Listos a ser receptores de lo que usted nos quiera decir. Esta vez nuevamente como que declinó hacer lo que quiso hacer en un momento dado. He hecho una explicación el por qué yo había solicitado la presencia del doctor. Y consta que yo es el único que le ha exigido
con todo el respeto que No, usted sí, se merece. sí, muchas El gracias. doctor Montúfar no le exige, pues, ¿no? No, yo Soy pienso Gonzalo, que una ha cosa. quedado claro. Yo siempre buscaré que efectivamente, tras la explicación que da el señor Montúfar, el por qué solicita que yo no investigue y en la cual se ha ratificado hoy. O sea, no estoy de acuerdo, porque le puedo decir aquí públicamente, yo sí estoy en la calidad de investigar todas las denuncias que pueda, pero obviamente respeto su criterio. Usted ya Pero lo sabe que dónde busca, está el pecado, digamos. pero lo que se busca es objetividad y eso siempre se va a garantizar, la objetividad. ¿Usted ya Por sabe eso dónde no está el me... pecado, doctora? Sí. Sí. Ujú, Gracias, doctora. ujú. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor Montúfar. Muchas gracias. Solamente si me permite un Desde comentario luego, pequeñito. doctor. Yo sí quiero ratificar la necesidad de que el Estado ecuatoriano pida a Naciones Unidas, aplicando la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, eh, la asistencia y cooperación internacional y la conformación de una comisión como la de Guatemala. Usted tiene razón, Gonzalo, esto toma tiempo, pero la magnitud del estado de corrupción, la complejidad Claro. de los delitos así lo exigen. Eso no significa tampoco menoscabar de ninguna manera a las instituciones ecuatorianas, a los buenos funcionarios que hay en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría, Ujú. puestos la camiseta De la justicia. de la justicia Y del de país. la verdad. Sin embargo, Gonzalo, el estado de corrupción que se creó en el Ecuador tiene unas connotaciones enormes. Y si realmente Ok. queremos ir por Ok. la ruta del dinero y buscar la reparación, va a ser necesario investigar este delito de delincuencia organizada en su dimensión Pero, transnacional. Y para eso es necesario Naciones Unidas. ¿No le parece que hay que ensamblar un paralelismo de investigación? Por supuesto que sí. Claro. Pero por supuesto que sí. Yo mismo estoy inmerso en A procesos. título de que en Washington están investigando, Yo mismo. no le vamos a suspender lo que seguramente Tania Moreno quiere decirle al país desde hace rato. Yo mismo soy parte de varios Pero procesos si no como le denunciante. apoyamos, quiero entender de esa manera, puedo pecar de ingenuo. Si no le apoyamos, entonces ella se va a sentir complicada. Los dos procesos son paralelos, pero es importante también que reconozcamos que es necesaria una Bueno, intervención de dejemos que la Naciones Unidas. ciudadanía. Vamos, señoras y señores, en brevísimos instantes a contar con la presencia. Muchas gracias, doctora Moreno, muy amable. Muchas gracias, doctor Montúfar. Muchísimas gracias de aclarar. Gracias, doctor Montúfar. El señor general Wagner Bravo, el señor arquitecto Fernando Carrión, nos va a recibir en nuestro Skype, en el Skype de él, perdón, Skype de Fernando, lo tenemos ya armado. El coronel Fausto Cobo, que también nos va a acompañar, y el doctor Sebastián Mantilla, catedrático universitario. Vamos a referirnos naturalmente a la seguridad en las provincias del norte. Ayer nuestros compañeros, siempre el reporterismo ecuatoriano, valiente y estratégico, a cualquier precio, en los escenarios donde estuvo, por ejemplo, donde estuvieron entre ellos Fausto, ellos en Putumayo. Por este lado de acá, los compañeros del diario El Comercio, hemos pedido a Dios en conjunto con la ciudadanía ecuatoriana que la gente que seguramente, por lo menos la imagen, así como los ciudadanos que ensamblaríamos una estratagema para poder replicar cualquier acto que signifique y rogar a nuestros compatriotas algún daño y peor, atentar contra su vida. Les pedimos reflexión a esas fuerzas y que nos entreguen a nuestros compañeros. Y estaremos con nuestros líderes periodistas de nuevo en próximos minutos ya, en donde tenemos que hacerlo, en la Presidencia de la República. Allí tenemos que hacerlo, exigiendo no al presidente Moreno, no debemos ver sino
exhibiendo desde la Plaza de la Independencia el clamor social que representamos los periodistas y que pertenece al pueblo ecuatoriano, porque nuestros hogares son ciudadanamente Ecuador. Y todos los que estamos viendo la pantalla donde estamos ubicados. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti, tan cerca